Hola, soy Albert Mendoza y bienvenido a tu canal de inversión. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cobre. Recientemente en la cartera que gestionamos Martí y yo hemos añadido unas posiciones en este metal. Es un metal con unos vientos de cola muy favorables y por esto me decido a traeros este vídeo porque creo que os puede aportar muchísimo valor. Recordad que tenéis mi guía de inversión en materias primas totalmente gratuita contactándome a albermendoza.contacto@gmail.com y que también tenéis disponible contactándome en el email la masterclass de inversión minera por si queréis profundizar un poco más en este sector. También la tenéis explicada en qué consiste en un vídeo colgado en este canal. Así que sin más dilación, disfrutad del vídeo. Vamos a comenzar hablando sobre su uso industrial, y es que el cobre es de los mejores conductores, tanto eléctricos como térmicos. Y debido a esto y a su precio, es el principal metal que se utiliza para estos propósitos, para hacer cualquier tipo de tendido eléctrico, eh, temas de conductividad eléctrica para cualquier aparato eléctrico se utiliza cobre. También, bueno, ahora nuevas tendencias como coche eléctrico, el consumo de cobre es hasta 4 veces más alto que el de un coche normal, o sea, ahí ya veis que hay un viento de cola interesante. Y no es el mejor es la plata, como veis en el gráfico, pero claro, debido a que existen los precios, usamos cobre y no plata para fabricar todo este tipo de artilugios y herramientas. Luego también hay conductores muy buenos como el oro, y estos no se usan por su precio, pero sí que componentes eléctricos ya de electrónica, de dispositivos, pues sí que se suele utilizar. Por eso, por ejemplo, los móviles creo que tienen también una cierta cantidad de plata para los circuitos, etcétera. Pero bueno, para grandes proyectos como tendidos eléctricos o eso, fabricación en masa de coches, pues el cobre es el metal utilizado porque a nivel de conductividad, precio, es lo mejor que hay. La oferta y la demanda, comentadas por encima, antes de que profundicemos, pues la producción minera en 2018 fue de 20,6 millones de toneladas. En total se refinaron 24,1 millones de toneladas. El cobre es uno de los metales que más fácilmente se reciclan y la cantidad de scrap que se produce al año, o sea, de este metal reciclado es alta. Entonces, es algo a tener en cuenta, pero suele ser algo constante. Normalmente las instalaciones que se hacen de cobre suelen ser permanentes o de una vida bastante larga, por lo tanto no es algo que de repente podamos tener un boom del reciclado. Entonces, bueno, en 2018 la producción fue minera de 20 millones y el consumo total fue de 24,5 millones de toneladas. El principal consumidor es China. Esta es una de las cosas malas, digamos, del cobre, que actualmente China acapara la mitad de la demanda mundial de cobre. Entonces, tienes un metal muy dependiente de lo que haga China. China, bueno, todavía le queda por crecer y el consumo de cobre yo creo que a seguir siendo alto. Pero esto de depender solo de un país no es muy positivo en lo referente a materias primas. Pero bueno, China, a ver, es el motor del mundo. Casi todas las materias primas hoy en día dependen de China porque es el mayor consumidor de todo. Por lo tanto, bueno, tenemos que asumirlo y esperar que siga consumiendo. Hablando de la oferta, como veis la producción es, aquí tenéis un gráfico muy explicativo de 20 millones, existe una capacidad todavía mayor y bueno, las reservas son de 830 millones de toneladas. Esto se hizo en 2018, donde el precio era más alto que el de ahora. Ahora, bueno, seguramente las reservas serían menores, porque en 2018 el precio fue de más de $3 y ahora estamos por debajo. Recordar que las reservas es la cantidad de mineral que se puede extraer del suelo económicamente. No vale únicamente con detectar que hay metal y ver que hay continuidad, sino que debemos cerciorarnos de que podemos extraer ese metal y tener un beneficio económico, que es algo viable. Eso son las reservas. Hoy en día sería algo menor, como digo, por el precio. Pero bueno, como veis, no falta cobre en el mundo. Luego identificadas pues hay bastantes, pero para que esos 2.000 millones de toneladas fuesen rentables, el precio tendría que irse seguramente a 4 o a 5. Si ya a más de $3 no eran reservas,
no van a serlas en el corto plazo. Por lo tanto, podemos concluir que cobre, a ver, escasez en sí no hay, pero bueno, el precio, como sabéis, es lo que nos importa y el momento de invertir cuando el precio lo justifique. Pero bueno, como veis, esta es la situación. Luego, si aquí, bueno, se calcula que hay no sé cuántos millones de toneladas no descubiertas y no sé qué, pero bueno, eso ya es un poco de aire. Como veis, la oferta viene básicamente de Sudamérica. El 40% de los resources que hay identificados están en Sudamérica. Sobre todo Chile. Chile es una pasada. Todo lo que viene siendo los Andes es increíble. Luego en Norteamérica, pues tiene una parte importante del mercado. O sea, bueno, esto no es la producción, ¿eh? Esto es lo que está identificado que hay. Los resources. Y bueno, en el gráfico de la izquierda veis dónde se cree que puede haber más que todavía no han sido descubiertos. En Sudamérica, obviamente, sigue siendo la principal región, pero cobra mucha importancia el sudeste asiático e Indonesia. Pero claro, no son países muy amigables para invertir. Luego, pues bueno, América Central, etcétera. Y claro, yo creo que la mejor zona para invertir en cobre viene siendo esto, la región de los Andes. Ahora mismo está tomando mucha fuerza Ecuador y Perú y son regiones no tan exploradas como Chile, que es el mayor productor mundial, como ya veréis, pero son zonas bastante buenas si queremos invertir en cobre. Y bueno, aquí no sale, pero bueno, Europa también está bien y ya sabéis que los Balcanes, pues, desde mi opinión personal, es una zona genial para invertir. Hoy en día tenemos más cobre que nunca. En el periodo 2008-2018 se minaron alrededor de 197 millones de toneladas y por el otro lado las reservas crecieron en 280 millones. Y como digo, también el cobre es uno de los metales que pueden reciclarse más fácilmente, de forma indefinida, no pierde propiedades por las veces que lo reciclemos. Por lo tanto, realmente es genial. O sea, el cobre es muy buen metal. Pero como veis, no hay escasez de minerales. Entonces, bueno, eso es algo importante a tener en cuenta. Pero bueno, como sabéis, hay que tener en cuenta los precios. Porque podemos tener muchas reservas, pero el precio de justificarlo. Para que sean reservas reales. Como veis, la producción en los top 20 países, Chile, es que Chile es el mayor productor del mundo, le siguen Perú, como veis estos de los Andes, China también es un gran productor, luego ya Estados Unidos, el Congo, Australia, Zambia, Rusia, etcétera. Si sumamos Chile y Perú, es que casi que nos haríamos la mitad. Como veis, Sudamérica es prácticamente la mitad de la oferta. Por lo tanto, es importante tener en cuenta qué hace Chile y, bueno, qué pasa en Chile. La visión que hay, o que yo tengo, o que más se percibe, es que Chile se está volviendo un poco más inestable, sobre todo por tema de huelgas de trabajadores, y etcétera. Y eso podría afectar a la oferta de cobre. No creo que en el corto plazo ahora mismo pueda tener un impacto muy grande, pero bueno, deberíamos ver cómo sigue, ¿no?, la política en el país y a ver qué efectos podría tener. Porque Chile lo ha hecho muy bien todos estos años con medidas más o menos liberalizadoras del mercado en comparación sobre todo con sus vecinos, pero parece que está tomando un ritmo más de intervención y eso obviamente va a ser fatal para la economía del país y seguramente para su producción de cobre. Así que tendríamos que tenerlo en cuenta. Y claro, también tenemos que tener en cuenta los productores emergentes, que podría ser Perú, y ya veréis como Ecuador en los próximos años yo creo que puede convertirse en un país exportador de cobre importante. A nivel de las minas, como veis, es que Chile lo peta a nivel de minas escondida, es la mina más grande del mundo. Y tiene una que me encanta, que es el Teniente, que si no recuerdo mal, pues lleva operando desde por lo menos 100 años. O sea, es increíble. También tenéis aquí a Norris Nickel con la Polar Division, pero lo sacan también de... Es que Norris Nickel saca de todo, le da igual, lo saca todo súper barato. Norris Nickel es una pasada. También podéis ver que sonará Olympic Dam en Australia, que esta también saca uranio. Y bueno, y si sumáis estas 20 minas, os hacéis con casi la mitad de la producción. Una forma de saber más o menos qué puede hacer la oferta es mirarse estas minas
y ver qué forecast, ¿no? Qué predicciones hacen sobre su producción. Sería una forma. Y bueno, ahí tendríamos más o menos la mitad de lo que podría hacer la oferta. Como veis, está relativamente concentrada esta oferta en países, sobre todo, y en minas. La demanda de cobre para 2018 fue de 24. Ay, bueno, se me olvidó decirlo. Si os interesa, la mayoría de depósitos son los que se llaman porphyry. Son depósitos cercanos a la superficie y muy grandes. O sea, suelen ser masivos y se suelen explotar en open pit. La mayoría de los depósitos suelen ser así, así que cuando miréis minas, seguramente veréis minas a cielo abierto, depósitos enormes y un grado, pues, no súper concentrado, pero eso, depósitos masivos. A nivel de demanda, para 2018 fue de 24,5 millones de toneladas. La demanda esto es muy interesante, desde 1900 ha venido creciendo anualmente al 3,4%, de forma compuesta. Como veis, la demanda se dispara. Aquí, como veis, se dispara a partir de que Estados Unidos y Europa entran en la época de bonanza. Después de la Segunda Guerra Mundial, que viene este crecimiento bestial del mundo occidental, la demanda de cobre se dispara. Y se relaja un poquito allá en los 80-90 para cuando China comienza a crecer a lo loco a partir de los 2000, se vuelve a disparar. Y esto aquí viene. ¿Por qué se puede deber? Yo creo, y seguramente si lo investigáis vosotros también vais a creer que es por esto. El consumo de cobre es muy muy alto cuando un país se empieza a desarrollar, porque tiene todavía que construir toda su infraestructura, crear el tendido eléctrico, edificios más modernos con instalaciones de luz, etcétera. Y eso es lo que más cobre consume, crear toda esa infraestructura central y básica que un país desarrollado necesita. Además, ese cobre se quedará allí por mucho tiempo, por lo tanto no tenemos el riesgo de que se vaya a movilizar y que sea reciclado. Y eso es donde más cobre se consume. Por eso, cuando Europa se comienza a modernizar, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se dispara el consumo de cobre. Y después China se dispara y bueno, todavía China sigue consumiendo mucho. ¿Y esto qué nos puede decir de qué va a hacer el consumo de cobre, no? Por ejemplo, ahora tenemos el sudeste asiático que está creciendo a un ritmo bastante bueno. India, que es un país súper poblado, similar a China en cuanto a población, en cuanto a cultura es totalmente diferente. Pero el tendido de cobre por el PIB por cápita que tiene India es mucho más bajo que el que tenía China en ese momento. Y ahora el de China es todavía más bajo que el de aquí Occidente, por lo tanto va a tener que seguir consumiendo cobre. Pero India tiene que despegar en algún momento para poder modernizarse. La cantidad de tendido eléctrico que va a tener que instalar India y la parte del sudeste asiático, que el sudeste asiático son por lo menos 500 millones de personas, o sea que no es poco. Entre sudeste asiático e India es casi el doble de la población de China. Y ya no contemos África, que es la población de China también. O sea, tenemos una población de 3 veces China que está entrando en una fase de crecimiento y necesita cobre para crear sus infraestructuras básicas. Por lo tanto, el consumo de cobre puede dispararse mucho más de lo que ha hecho. Como veis a nivel de población, si lo veis en el gráfico, a ojo, digamos, la velocidad en la que creció Occidente, el consumo de cobre, desde los 40, 50 hasta los 80, 90, ha sido más lenta de lo que ha crecido China desde el 2000 hasta ahora. Por un tema de población y por supuesto por un tema de tecnología también. Entonces, el crecimiento que puede tener el sudeste asiático, India y África quizá más adelante, y el efecto que puede tener en el consumo de cobre puede ser bestial. Y además aquí en Occidente sí que podemos tener en cuenta que el consumo de cobre se ha estabilizado porque las infraestructuras ya están, sí, pero tenemos otros vientos de cola que vienen siendo, por ejemplo, el coche eléctrico, que consume 4 veces más cobre que un coche normal, y el gobierno está forzando esta implantación de ese vehículo, y ya no hablemos de autobuses eléctricos, etcétera, y las energías renovables, que son también muy intensivas en el consumo de cobre. Por lo tanto, incluso aquí en Occidente, el consumo de cobre puede crecer en los próximos años. Entonces no es algo que podamos dejar de lado. Ya digamos, pues bueno, todo el tema de cargadores y sobre todo más infraestructura eléctrica
porque la sociedad va a una electrificación mucho más grande de la que ya existe, y esto necesita cobre, pero mucho, mucho cobre. Eso es un tema que hablaremos más en profundidad, el tema de las instalaciones de cobre, en otro vídeo, porque este si no se me va a hacer bastante largo. Así que bueno, de momento vamos a seguir con la demanda. Y como podéis ver, aquí bueno, es lo que he hablado antes, Asia consume el 70% del cobre, es increíble. Europa consume también una parte grande y América. Todavía, bueno, debemos ver también en qué se consume. Y como vemos, en equipamientos, vienen siendo tendidos eléctricos, etcétera, es el mayor consumidor. Luego la construcción es algo muy importante. Luego hay el uso industrial y de transporte, que está ahí, y el de infraestructura. ¿Vale? Esto también tenemos que tener en cuenta qué puede ocurrir ahora con toda esta inyección que están haciendo los gobiernos y todos estos planes para fomentar la economía post la crisis esta que hemos tenido y qué repercusiones puede tener, porque la mayoría de los gobiernos van a hacer políticas keynesianas de impulsar el gasto público, hacer construcciones, etcétera, que bueno, que las podemos poner en duda y ver, bueno, debatir lo eficientes que o no que pueden ser, pero una cosa es clara, ese dinero para hacer esa construcción va a necesitar materias primas. Y si es infraestructura y equipamiento, el consumo de cobre puede aumentarse con todo este plan de impulsor de la economía. Por lo tanto, yo creo que va a ser también un motor importante toda esta inyección de liquidez que están haciendo los gobiernos hacia el sector público. Por lo tanto, puede ser importante y sumarse, más en el corto plazo, a los vientos de cola que ya siguen la demanda de cobre. Como veis, cómo ha variado el uso de cobre a lo largo de los años, es lo que he comentado antes también. En los 60, Europa y Norteamérica eran los mayores consumidores, y China, bueno, Asia representaba el 10%, y ahora Asia representa el 70%. Eso es básicamente China, y no tenemos en cuenta ni India, ni sudeste asiático, etcétera. Ahí tendremos, bueno, Oceanía, que ha bajado Oceanía. Pero bueno, África también veis que se ha doblado el consumo de cobre. Representa muy muy poco a África, pero poquísimo. Y con la cantidad de población que tiene en los próximos años también será un motor importante. Y también podemos ver que ha crecido América Latina, que también puede ser un motor importante. El crecimiento no es tan grande y hay otros problemas que son diferentes a los de Asia. Pero bueno, también puede impulsar el consumo de cobre. No de la misma manera, yo creo que no tiene ni punto de comparación. Pero bueno, lo tenemos ahí y se ve que ha crecido también, se dobló desde los 60 hasta ahora. El precio del cobre, pues como veis, ha fluctuado bastante, le afecta mucho las crisis, porque claro, los productores ya sabéis que bueno, se suelen apalancar y luego suele haber sobreproducciones, después con la crisis el consumo se ve afectado porque es tema de infraestructura, y a veces pues bueno, en 2008 hubo varios recortes de gasto público, por lo tanto se ve muy afectado. Y ahora mismo estamos en unos precios de alrededor de 2,5, esto es la libra, ¿vale? Entonces, son precios que, como veremos aquí, no justifican demasiado que se produzca la cantidad de cobre que se necesita actualmente. Sí que, claro que, como hemos dicho ahora, quizá el consumo se ha parado por esta crisis, pero todos estos planes de impulsión de la economía tendrán su efecto que tarde o temprano veremos en el mercado de materias primas. Aquí también podéis ver que esto es el All-in Sustaining Cost, o sea, lo que cuesta sacar el cobre, que a partir de más o menos, digamos, los 18 millones de toneladas, el precio se dispara bastante. Por lo tanto, hoy en día a 2,5 aproximadamente, aquí está en centavos, 250 centavos sería el precio actual, se justifica con un gasto total la producción de 16.500 millones de toneladas. Por lo tanto, el precio actual no justifica una producción masiva de cobre, digamos, ¿no? Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta y yo creo que, bueno, a largo plazo el cobre tiene que subir de precio. El efecto corona, digamos, lo he llamado, es como ha afectado esta crisis a la producción de los metales, porque la demanda se ha visto afectada, pero la producción también, con las medidas de distanciamiento social y todo esto, pues bueno, la producción de los metales también se ve afectado, porque el funcionamiento de las minas se ve afectada.
La plata ha sido el mayor afectado. Y no en vano porque, a ver, la plata se saca como subproducto de varios depósitos, por ejemplo, depósitos de zinc, de níquel, de plomo, pues se saca como subproducto. Y si se ve afectado esa producción, se verá la de plata también. Por lo tanto, esa es la más afectada. Después el uranio, por suerte. Y bueno, y el cobre no ha sufrido un gran shock, pero aún así veis que el 13% de la producción se ha visto afectada. Todavía no se sabe con certeza el efecto en la demanda, pero bueno, yo creo que se podrá remontar bastante fácil, entre comillas, ¿no? Con todos estos planes gubernamentales de impulsión de la economía. Mi conclusión, a ver, el cobre es un metal que en el futuro va a hacer falta sí o sí. Tiene unos vientos de cola increíbles y como ya veremos, el tema de la electrificación puede lanzar el precio del cobre, bueno, la demanda del cobre, el precio ya lo veremos, por las nubes. Por lo tanto, y bueno, o no por las nubes, puede hacer que siga creciendo a un ritmo más grande. De hecho, si analizáis la demanda de los últimos años, bueno, los últimos, yo qué sé, 30 años, veréis que del 80 al 90 ha crecido, yo qué sé, un 25%. Esto lo he hecho antes, pero no lo apunté, ¿vale? Luego del 90 a 2000, en vez de un 25, un 27. Después del 2000 a 2010, un 30. Y bueno, de esto sí que me acuerdo, del 2000... de 2008 hasta el 2018 creció un 35% aproximadamente. O sea, cada vez aumenta el consumo de cobre. Es una tendencia que sigue así y yo no creo que cese. Como ya hemos visto, hay varios vientos de cola. Electrificación, coche eléctrico, energías renovables y que se están materializando poco a poco. Y esto lo veremos también en vídeos más adelante en los que voy a profundizar un poco más. La parte negativa es que actualmente depende mucho de China. Esa es la parte más negativa. Pero a nivel de conclusión, el precio actual de 2,5 no justifica a largo plazo una alta producción de este metal. Por lo tanto, el cobre me gusta, no es el metal que más me gusta ahora mismo, ¿no? Tengo otras preferencias, pero no me parece mala idea tener cobre en cartera y yo de hecho tengo algunas posiciones. Así que bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Recordad que tenéis mi guía gratuita de inversión en materias primas. Simplemente me contactáis albertmendoza.contacto@gmail.com y también tenéis mi masterclass de inversión minera si queréis ya profundizar e ir más allá en este sector. Así que esto es todo, comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Adiós.